Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 75-67 frente a Olympiacos en un partido donde, sobre todo, evidentemente nos quedamos con el trabajazo de los chicos en la segunda parte, nada que ver con la primera, donde nos ha costado pues muchísimo estar dentro de partido, donde obviamente no se puede justificar solo el mal hacer de la primera parte, tanto del primero como del segundo cuarto, pero más en el segundo cuarto por el no acierto desde la línea del tiro exterior y del tiro en general, sino que había muchos más parámetros, más elementos seguramente que justificaban el mal hacer de los de Pablo Lasso. Ellos en el momento que empezaron a enchufar un poquito más en el segundo cuarto y nosotros no enchufábamos lo poco que enchufamos en el primer cuarto de tres, a partir de ahí se marcaron las diferencias, ellos pudieron correr mucho más que nosotros, fueron más agresivos, penetraron mejor a canasta, tuvieron una mejor selección de tiro, con un Besenkov, por ejemplo, realmente en estado de gracia, pero ya conocemos que es un jugador con una zurda espectacular, pero también es Lucas Aparecía, otro zurdo espectacular, en fin, jugadores que nos empezaban a hacer daño y nosotros no teníamos la respuesta desde la segunda unidad del segundo cuarto para poder llegar a responder. Bueno, ellos no habían anotado a nivel de puntos muchísimo en el cómputo global, no llegaba creo que ni a los 40 puntos en total, o sea que era un partido asumible a nivel defensivo, no te estaban tampoco machacando en la canasta, pero nosotros ofensivamente estábamos dando pena. A partir de la segunda parte, desde el minuto 1-0 del tercer cuarto, la historia empezó a cambiar, ajustamos mejor el ataque en pick and roll, los 2 para 2 lo jugamos mucho más agresivos, Tomás Eurtel como gran ejemplo, que al final ha terminado con 20 puntos, aunque no haya sido el MVP, pero ha sido fundamental, y obviamente los veteranos de toda la vida, Sergio Llull, Rudy Fernández, reaccionando desde la línea de 3, pero también sosteniendo al equipo atrás. En defensa, para mí, me quedo con eso, ¿no? Con el trabajo coral defensivo también de los no tan habituales defensivamente y otros como Tavares que vuelven a ser pues lo que son, ¿no? Dominantes dentro de la parcela del 5 y en la zona defensiva y ofensiva. Jugamos mucho más limpio, hicimos un extra pass más, también cosa que nos costó más en la primera parte que en la segunda, y a partir de ahí mejoramos algo el tiro de 3, aunque hemos terminado con un pobre 29%, y realmente me parece, y va a sonar un poco contradictorio, una buena noticia. Ganar a un Olympiacos con ese porcentaje de 3 significa que a lo mejor es que has trabajado mejor los tiros en zona, a lo mejor has liberado mejor los espacios para los tiros desde la media distancia, a lo mejor has podido correr un poquito más, ya Busé lo hemos visto hacer mates impresionantes en carrera, en fin, el trabajo defensivo y el desgaste en defensa ha hecho también que puedas conseguir canastas más cerca del aro, porque a lo mejor no tenías el tino y la precisión desde el 6.75 como en otros días. 11 puntos Tavares para ser MVP, 11 puntos Gerson Yabusel, 20 de Tomás Eurtel, 8 de Rudy, 8 de Llull, los grandes protagonistas a nivel estadístico, pero también me quedo con el trabajo del resto de los elementos. Es verdad que hay jugadores que están en mejor estado de forma, otros en peor estado de forma, eso es evidente y así va a ser la rotación de estados de forma. Hoy, por ejemplo, no teníamos ni a Gaby Deck, ni a Dan Hanga, ni Jeff Taylor para las defensas del 3 y de la zona exterior, no son jugadores líderes dentro de esa fase y el equipo aún así defensivamente ha dado un paso al frente, así que me parece que es una sensacional noticia remontar 14 puntos a un Olympiacos que no es el Olympiaco de hace 5 o 6 años, pero es un equipo claro de top 8 y es uno de los equipos más potentes del viejo continente. Así que me parece una sensacional noticia este partido que nos refuerza anímicamente, sobre todo después de una derrota durísima frente a un equipo bastante débil como Moraván Andorra en Liga Andesa. Ahora nos viene un calendario de infarto con el Zenit, con Valencia Basket, Barça Euroliga la próxima semana, el Clásico, en fin, que tenemos muy poco tiempo de recuperación, una agenda rellena de partidos, pero que evidentemente cuando consigues conseguir estas victorias de prestigio, porque es una victoria de prestigio frente a un gran rival, obviamente el estado anímico tiene que ir para arriba. Y lo dicho, en un día donde no tienes tu mejor cuota de talento en el tiro, consigues ganar, eso es porque seguramente has mejorado tus selecciones de tiro, pero sobre todo para mí la clave es la verticalidad hacia canasta de los exteriores, la capacidad para doblar tiros a los exteriores y también para tener equilibrio con jugadores por dentro como Yabusel o como sobre todo Walter Tavares, por cierto. Y evidentemente, aunque hayamos ganado, lo voy a decir, pero lo he dejado para el final del vídeo, no penséis que se me ha olvidado, el arbitraje y la doble vara de medir que ha habido en este caso con las antideportivas, ¿no? Y con las técnicas al banquillo, Barzocas protestaba lo que le daba la gana, Pablo Lasso parecía que no podía protestar, a Vincent Poirier pues le han sacado un diente de por medio, bueno,
Cositas que al final no han resultado en que no hayamos podido ganar el partido, pero obviamente los colegiados no han estado, a mi juicio, a un buen nivel. E insisto, a mí me parece que tú puedes ser más o menos estricto con distintas acciones, pero lo que me molesta es que a unos jugadores de una camiseta sí se las pitas y al equipo visitante pues no. Entonces, en fin, eso me parece bastante lamentable, pero bueno, es el pan nuestro cada día en Euroliga y yo, vamos, estoy bastante acostumbrado a este tipo de arbitrajes en el Wizzing. Tenemos que salir con la cabeza al frente, muy orgullosos con el carácter competitivo que ha demostrado el equipo. Y lo dicho, a recuperar piernas, a recuperar mente y ese estado anímico que vaya subiendo después de unos impases realmente de ciertas dudas, con 2 prórrogas donde ganamos de milagro al Mónaco, perder frente a Andorra, ganamos a un Unix Kazán que volvió en modo súper individualista y hacer un muy mal partido, pero desde el Barça creo que al equipo le ha costado arrancar, también hay sensación de que físicamente hay jugadores que no están a su mejor nivel, pero me quedo con muy buenas noticias individuales y colectivas en un partido donde no hemos jugado espectacular, pero hemos tenido un rendimiento competitivo tremendamente alto.